Hola a todos, muchas gracias por visionar este vídeo. Voy a presentar una comunicación que he realizado junto a mis compañeras Nuria Sánchez Gay Valenzuela y Arantxa Román San Miguel, titulada Del visionado de medios al aprendizaje educomunicacional bidireccional, reflexiones en torno a la gestión del cambio en el panorama mediático, publicitario, audiovisual y periodístico. En primer lugar, comentaremos el panorama mediático que ha imperado durante décadas para dar paso a la evolución que estamos viviendo hacia lo que podemos denominar sociedad del conocimiento. Posteriormente hablaremos de los medios de comunicación y su relación bidireccional con la educación, donde aparecerá obviamente el concepto de educomunicación. Y para terminar, comentaremos brevemente el panorama mediático de la educación informal, a la que según muchos autores que citaremos nos encaminamos. Durante las dos primeras décadas de este siglo XXI que vivimos, el término educación viene replanteándose. Si bien siempre ha tenido una evolución constante y un ánimo de mejora, no exenta de críticas y alteraciones políticas, como las diversas reformas educativas que estamos ahora viviendo, también es cierto que la evolución es continua e incesante. Autores como Robinson apoyan teorías que parten de una revolución absoluta en los sistemas educativos y formativos desde su planteamiento inicial y sin un punto final concreto. Considera que no solo se debería cambiar la organización de los estudios, sino también sus fines, y sobre todo los periodos temporales, que según este autor deberían pasar a ser una formación durante toda la vida, constituyendo el lifelong learning. Otros autores como Gerber también se muestran claros con esta tendencia al cambio en la educación y en la formación, alegando que si Apple revolucionó la interacción humana, ¿por qué no copiar entonces su modelo en educación? Adaptándolo, obviamente. Y por ello este autor, muy crítico en el sistema educativo tradicional, afirma que en la educación actual se deberían dar posibilidades de elección a las personas en función de sus intereses. En este sentido, y en línea con este autor, son varios los autores que se cuestionan la forma en que se enseña en las escuelas, facultades o centros de formación tradicionales. La actual sociedad, que está evolucionando de centrarse en una mera información a enfocar su entidad en el conocimiento individual y colectivo, supone un verdadero instrumento del saber. Castells ya proponía nomenclaturas similares para referirse a esta realidad mediante el término sociedad-red. Lo que la distingue especialmente es que en los últimos 20 o 25 años se está pasando a un paradigma similar al que ocurrió cuando se constituyó la sociedad industrial. Y para esta investigación es primordial la visión humana. Por eso recogemos la opinión de Molinuevo, que habla de nuevas tecnologías desde el punto de vista antropológico. Este autor se fija en un modelo antropológico vigente a mediados del siglo pasado que intentaba resucitar una cierta modernidad al que denomina Homo videns, un término acuñado previamente por Sartori para referirse a el hombre que ve. De esta forma, la UNESCO considera que la sociedad del conocimiento es una sociedad con capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio beneficio. En este sentido, la sociedad del conocimiento es para nosotros una nueva cultura digital, donde priman los modelos abiertos de información, en la que se valora la capacidad para compartir, construir conocimiento de forma colectiva y consolidar comunidades de prácticas, generando de esta forma valor económico. Las interacciones entre individuos, aunque se realizan en un entorno global, producen en ellos experiencias muy próximas al carácter local, a pesar de no ser comunicaciones sincrónicas muchas veces. Esto es debido a la propia naturaleza de las redes distribuidas en torno a nodos. Por eso los individuos, a pesar de poder hacer uso de la totalidad de la red, se reúnen con otros individuos con intereses afines alrededor de contenido que satisfagan sus propias inquietudes. Cebrián, por ejemplo, aborda la sociedad digital añadiendo que esta es, en primer lugar, global, no conoce fronteras geográficas ni temporales. También es convergente, confluyen en ella muchas disciplinas, tareas y especialidades del saber y del hacer, que acostumbraban antes a andar por separado. También es interactiva, el fundamento de su acción es el diálogo, la cooperación. Es caótica, no admite jerarquías reconocidas ni se somete fácilmente a los parámetros habituales de la autoridad. Y por último también considera que es rauda, se desarrolla de forma casi autónoma y a gran rapidez, y ha desbordado todas las previsiones sobre su crecimiento. La estructura de la sociedad red lleva a una manera de marginación y exclusión social, los que están dentro de las redes y los que están fuera
por no participar de las nuevas tecnologías. Es un peligro que Castell llamó brecha digital. La no participación puede estar motivada por distintas causas, entre las que podemos destacar vivir en zonas donde no ha llegado el desarrollo tecnológico o pertenecer a generaciones a las que las TIC les ha cogido en edades demasiado avanzadas para incorporarse a ellas. Los nuevos medios de comunicación no solo han renunciado a producir específicamente para su público, a favor de que sean estos quienes lo hagan, sino que además establecen sistemas para que sean también los usuarios quienes de forma automática, a través de sus actos, decidan sobre la jerarquización y la relevancia de los contenidos. Es evidente que el nuevo entorno está modificando y acelerando la historia de la era de la información. Estamos ante un escenario en el que interactúan lo social, cómo y dónde nos comunicamos y relacionamos, con lo tecnológico, a través de nuevas herramientas, sistemas, plataformas, aplicaciones, servicios, provocando un cambio de lo uno sobre lo otro, un escenario que sigue en evolución y al que se le supone un carácter emergente, lo cual, sin necesidad de profundizar en detalle, significa que nos enfrentamos al análisis de un fenómeno, hoy en día sin terminar, que está modificando también el paradigma de la comunicación y de la educación a través de los medios. No existe un consenso y acuerdo real sobre el significado de la comunicación en su totalidad. Por el contrario, existen varias formas de entender esta disciplina, sobre todo en estos tiempos de digitalización y de marketing bajo nuevas formas, canales y medios. Para algunos autores, la educomunicación tiene que ver con la educación en medios, en toda su dimensión, lo que afecta a su capacidad crítica y, en consecuencia, a la percepción del mundo que tienen a través de la ventana que suponen los medios. Esto se sostiene sobre la base que supone el actual contexto digital, caracterizado por una elevada sobreproducción de información, de productos, de estímulos y, por tanto, de opciones. Una conceptualización distinta sobre la educomunicación es presentada por otros autores, donde este concepto es abordado desde los procesos de educación de los comunicadores. Se hace necesario, el aprendizaje y adquisición de las habilidades necesarias con la administración y gestión de grandes volúmenes de información y la capacidad de ser interlocutores válidos y eficientes en un mundo interconectado, digital y consumidor de fast information. En cualquier caso, la educomunicación es de sumo interés para agentes educativos, sociales, gestores de mercado, para entender los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con una actitud crítica y para explotar los beneficios de un aprendizaje profundo y adecuado conforme a los requerimientos de la sociedad actual. Bolton ya mantenía a finales de la década de los 90 que la televisión no se ciñe a representar la realidad social, sino que ayuda a construirla, pues la característica principal del medio televisivo reside en su capacidad de unión entre las experiencias individuales y las colectivas. Ante esto, autores como Lacalle llevan tiempo defendiendo que la televisión asume actualmente competencias que tradicionalmente llevaban a cabo las instituciones, como la búsqueda de desaparecidos, la recogida de dinero para paliar una catástrofe natural, etc. Y este fenómeno hoy en día podemos observarlo también en redes sociales y en foros de internet y demás. Así, en un momento en el que el debate gira en torno al uso que debe o puede darse a los dispositivos electrónicos como las tabletas, la pregunta es si la tecnología puede acabar reemplazando a la educación, a lo que autores como Gerber, Vázquez, Jiménez Marín, Pérez o Elías dan una respuesta rotunda: no, porque los medios de comunicación suponen en todo caso un complemento, pero en ningún caso el núcleo de una educación o formación en contenido, valores o conocimiento. Ya sostenía Freire, allá por 1975, una corriente de pensamiento dialógico donde quedaban al mismo nivel educación y comunicación. Freire identificaba los dos procesos como un mismo fenómeno. Fue lo que la UNESCO reconoció en 1979 como educomunicación. El núcleo fundamental es la transversalidad de los conceptos de educación y comunicación. Nos encontramos ante personas que no dejan de aprender a lo largo de su vida, lo que denominamos, como hemos comentado, lifelong learning. Entrando en nuestro último apartado, podemos decir que lo que podemos denominar como educación informal, a través de distintos ámbitos, no solo a través de los antiguos libros, sino a través de los medios de comunicación en su más amplio entendimiento, esta educación informal difiere en función de la persona que la adquiera o se enfrente a ella. Depende del contexto, de la situación, de las vivencias de las personas, pero en este sentido los medios pueden influir significativamente en las decisiones de los usuarios. En el caso de la actual sociedad, inmersa en la cultura del entretenimiento multimedia,
Los contenidos audiovisuales a los que se puede acceder forman parte de esta educación informal. En el nuevo entorno digital, los canales y las vías para que la sociedad encuentre entretenimiento se multiplican gracias a las posibilidades de Internet. La sociedad actual del siglo XXI se caracteriza, entre otras cosas, por la digitalización de la información y la importancia de las redes sociales, donde se hace necesaria cierto grado de alfabetización como parte del proceso de preparación y formación del usuario en la sociedad digital. Así, la educación mediática o la alfabetización digital no deben convertirse en un medio para crear consumidores y usuarios de tecnología, ni debe depender de los intereses comerciales de las empresas, aunque a veces por diversas razones sea así. Y este fenómeno también es aplicable a la publicidad, ámbito en el que se plantean dos posturas. La primera, donde la actual publicidad como herramienta de comunicación está implementando nuevas formas persuasivas con el marketing digital como contexto que camufla de información los estímulos para así favorecer que la sociedad, los consumidores y sus targets no creen argumentos en contra. Por el contrario, encontramos otra postura donde la actual alfabetización mediática aporta las herramientas para que el público sea capaz de discernir, argumentar y contraargumentar. Por tanto, a modo de reflexión final, podemos decir que se hace necesario repensar la importancia y la necesidad de educar en comunicación dentro del proceso educativo, con la finalidad de conseguir concienciar sobre la posible manipulación o persuasión a la que el entretenimiento es capaz de someter. Las estrategias publicitarias eficaces que provienen de los sistemas de educación formales o informales suponen un mecanismo de formación y argumentación para trabajar el marketing digital con conocimiento de causa. Muchas gracias por su atención. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta o aclarar cualquier duda en los comentarios que encontrarán bajo el vídeo. Hasta pronto.